No obstante que la actividad física es considerada como uno de los pilares en el manejo de la diabetes tipo 2, la prescripción y el cumplimiento de ejercicio por personas con diabetes tipo 2 y sobre todo en personas con prediabetes está lejos de ser lo ideal. La evidencia epidemiológica del beneficio del ejercicio en personas con diabetes de tipo 2 es contundente. En este trabajo de Blair del año 2000, los autores, a una cohorte de 1.263 varones diabéticos tipo 2, les realizaron una medición del fitness, o sea, del consumo de oxígeno máximo, que es la forma de valorar la condición física saludable. Una persona, cuanto más consumo de oxígeno tiene en su esfuerzo máximo, mejor está desde el punto de vista del entrenamiento. Calculen que los atletas de elite, ciclistas, llegan a tener 80 a 90 mililitros por kilo y por minuto de consumo de oxígeno, y un sujeto en insuficiencia cardíaca avanzada puede estar en el orden de los 10 mililitros por kilo por minuto. Esto también se mide en unidades metabólicas o MET, en donde un MET corresponde a 3.5 mililitros por kilo y por minuto. Una persona común puede llegar a tener un valor de consumo de oxígeno de 8 a 10 METs. Bueno, en este trabajo los autores midieron el consumo de oxígeno en esta cohorte y dividieron por tercilos. Y ustedes ven que la sobrevida fue mucho mayor en el tercilo superior del consumo de oxígeno versus el tercilo inferior, al punto tal de por cada MET de consumo de oxígeno que un sujeto diabético tenía, de aumento de fitness, de mayor fitness cardiorrespiratorio, esto se asoció con un 25% de menor riesgo de mortalidad por todas las causas en un análisis multivariado. Muchos pacientes y médicos también consideran de que el beneficio del ejercicio se mide en la respuesta que hubo en el descenso de peso. Varios trabajos han demostrado que la mirada que debemos tener del beneficio del ejercicio está muy por encima de esta simple evaluación, como lo muestra este estudio, en donde nos sugiere que los efectos beneficiosos del ejercicio deberíamos cambiar el foco de atención sobre el descenso de peso hacia otros marcadores de salud. En este trabajo, a un grupo de 60 obesos se los sometió a un entrenamiento durante 6 meses supervisado, garantizado de que el cumplimiento era hecho por el total de los sujetos, y se les indicó sugerencias nutricionales. Como ustedes pueden ver, la respuesta fue muy variada. En la derecha del dibujo vemos sujetos que no bajaron de peso, incluso subieron, y a la izquierda aquellos que probablemente adhirieron más a la dieta y lograron descensos de más de 14 kilos. Entonces, a estos dos grupos podríamos decir que unos eran los respondedores y otro el de los no respondedores. Pero los no respondedores, fue en vano haber hecho esta actividad. Fíjense que el cumplimiento, porque este ejercicio fue supervisado durante 6 meses, 3 veces semanales, logró, aún no bajando el peso, bajándolo mínimamente, que la circunferencia de cintura se redujera en 3,5 centímetros más, que la presión arterial sistólica bajó 6 milímetros de mercurio y la diastólica 9, que el consumo de oxígeno aumentó 6.3 mililitros por kilo por minuto. Piensen de que son casi 2 METs, y lo que veíamos recién de que por cada MET había un 25% de menor mortalidad, y también hubo descensos en la frecuencia cardíaca en 5 latidos por minuto. Este trabajo y otros similares llevan a la consideración de numerosos autores como Blair, quien afirma que el fitness es más importante que el fatness. Para él, un gordo entrenado tiene menos riesgo para la salud que un flaco sedentario. Otro mito es considerar que con la edad disminuye drásticamente la sensibilidad a la insulina, o sea, aumenta la resistencia a la insulina. En esta gráfica ustedes pueden ver en la izquierda las columnas blancas de sujetos jóvenes y en negro de adultos mayores. Aquellos que son atletas, independientemente de la edad, tienen alta sensibilidad a la insulina, y esta declina en función
del estado sedentario y sobre todo en sujetos obesos, ya sean jóvenes o adultos mayores. Lamentablemente, a la pandemia de obesidad también la acompaña una pandemia de sedentarismo. En esta publicación del Lancet del 2012, en oportunidad de las Olimpiadas en Londres, se evaluó lo que está en color, lo que está en blanco no tiene datos, que sobre todo, fíjense, Argentina, Paraguay, Brasil y otros países también de África y de Europa, tienen un sedentarismo que supera el 40 al 50% de la población. Arriba podemos ver en varones mayores de 15 años y abajo en mujeres también de 15 años. Estos datos coinciden con una evaluación que hicimos en el 2012 sobre una encuesta a 800 sujetos de 9 provincias argentinas de población en general, y encontramos también con el criterio de menos de 150 minutos de actividad física semanal que el 64% de la población argentina es considerada como sedentaria y que un tercio de ellos están a riesgo, según el interrogatorio de FINRISC, de padecer diabetes. Existen muchas bases moleculares que explican el beneficio del ejercicio en el metabolismo de la glucosa. Una de ellas es mostrada en esta lámina de Julien Sierrat del año 2002, en donde ya se conoció que la contracción muscular a través del consumo energético provoca un descenso del ATP intracelular y un aumento de la AMP. Este AMP aumentado lleva a la activación de una enzima que vemos ahí, se llama AMPK o AMP quinasa. Esta AMP quinasa tendría efectos inmediatos que son independientes de la insulina, específicamente en la translocación de los glucotransportadores GLUT4 a la membrana celular de la célula muscular estriada, con el acceso de glucosa independientemente de la acción de la insulina. Este es un efecto inmediato de la acción del ejercicio por esta vía de la MPK. También la MPK participa en el aumento de la transcripción de genes que estimulan la síntesis de proteínas de RNA mensajero que produce GLUT4 precisamente, y también en la síntesis de proteínas que participan en las cascadas de acción de la insulina, como el complejo fosfatidil-inositol 3 quinasa. Si miramos otra fuente energética que se aporta al músculo, los ácidos grasos libres penetran la membrana celular en forma directa sin necesidad de transportadores, como sí lo necesita la glucosa. Los ácidos grasos libres pueden entrar a la mitocondria, facilitado por la acción de la carnitina palmitoiltransferasa. En un estado de sedentarismo, y sobre todo si ese sedentarismo está acompañado de un exceso de alimento, va a haber un descenso del AMP con aumento, o sea, la cantidad de ATP intracelular está aumentada, lo cual hace de que no se active la AMP quinasa, y esto libera la acción de una enzima llamada acetilcocarboxilasa, que junto con el citrato forma malonilcoenzima A. Y esta malonilcoenzima A va a actuar sobre la carnitina palmitoiltransferasa ejerciendo una acción negativa, y esto inhibe la capacidad de ingreso de los ácidos grasos libres a la mitocondria. Al no poder ingresar en la mitocondria, los ácidos grasos libres quedan atrapados dentro del miocito, y esto va a generar, como veremos, insulinoresistencia. Por el contrario, si Homero decide realizar actividad física, esto va a generar un consumo del ATP, activación de AMP, o sea, aumento de AMP y activación de AMP quinasa. Esto inhibe entonces a la acetilcocarboxilasa sin la formación de malonilcoenzima A, permite la acción de la carnitina palmitoiltransferasa, y esos ácidos grasos libres entran entonces a la mitocondria para ser oxidados y son consumidos y reducidos esa grasa intramiocelular. El depósito de grasa intramiocelular no es gratuito. Vean cómo la entrada libre de los ácidos grasos y su acumulación en forma de productos intermedios como ser el diacilglicerol y ceramidas tiene una acción deleteria en la acción de la insulina. Sabemos que la insulina
activa su receptor provocando la fosforilación de residuos de tirosina. La presencia de estos productos intermedios grasos van a activar a una proteína quinasa C específica que va a generar una fosforilación no en residuos de tirosina, sino en residuos de serina y treonina en la autofosforilación del receptor de insulina y en la cascada subsiguiente, lo cual hace de que se reduzca la formación de fosfatidil-inositol 3 quinasa, elemento clave para la señalización de la translocación de los GLUT4. Entonces, esta fosforilación de serina-treonina reduce la presencia y la translocación de GLUT4 en la membrana celular. Además de estos efectos metabólicos directos, el ejercicio muestra otros beneficios. La obesidad y el estado sedentario es considerado como una condición que genera una inflamación de bajo grado sistémica y que crónicamente hay un incremento en los niveles de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, sobre todo liberados a partir de macrófagos del tejido adiposo. Esta condición crónica y sostenida lleva al incremento del riesgo de insulinoresistencia y al desarrollo de diabetes tipo 2. Por el contrario, la actividad física regular genera que el músculo es un órgano capaz de secretar llamadas miocitoquinas. Una importante es también la interleuquina 6, pero en este caso no liberada por el macrófago, sino por el músculo estriado en forma aguda y no en forma sostenida y crónica como lo hace el macrófago. Y esta interleuquina 6 lleva al estímulo de un aumento de la interleuquina 10, conocida interleuquina antiinflamatorio, y a la presencia de los llamados agonistas del receptor de interleuquina 1. Estos agonistas en realidad son antiinflamatorios, inhiben la acción de la interleuquina 1, y también esta interleuquina 6 en forma episódica es capaz de aumentar receptores solubles del factor de necrosis tumoral, como que atrapan al factor de necrosis tumoral y reduce la inflamación sistémica. También la actividad física regular se ve que reduce la grasa visceral, la expresión de los llamados Toll-like receptor, aumentan el cortisol y adrenalina en forma aguda, lo cual ejercen efectos también reducen los efectos proinflamatorios de citoquinas que producen inflamación, y todo eso reduce la inflamación sistémica y esto conlleva una reducción de la resistencia a la insulina y del desarrollo, por ejemplo, de diabetes tipo 2. Esta lámina del Circulation del 2014 nos muestra todas las bondades del ejercicio aeróbico crónico. Por mencionar algunas y yendo en el sentido horario, la mejora del humor y de la función cognitiva, disminución del estrés, protección contra la aterosclerosis, mejora de la función cardíaca, menor incidencia de cáncer de mama y de colon, mejoría del perfil de lípidos. Es la mejor estrategia terapéutica para el paciente con claudicación intermitente. Siguiendo a la izquierda, la prevención de sarcopenia, la prevención de hipertensión, el efecto beneficioso sobre la diabetes, la limitación de la obesidad y el temor al desarrollo de Alzheimer se ve demorado, y también la enfermedad de Parkinson es beneficiada por la acción del ejercicio crónico. Pero también se ha visto que no solo el ejercicio aeróbico, llamado endurance training, es capaz de ejercer efectos metabólicos positivos. También los ejercicios de fuerza lo han demostrado, tal vez por vías metabólicas distintas. Precisamente este trabajo, publicado en Annals del 2007, evaluó en diabéticos los efectos del ejercicio aeróbico, los ejercicios de resistencia o de fuerza, o ambos sobre el control glucémico. Se evaluaron 4 grupos. A uno de ellos, durante 6 meses, se les hizo ejercicios combinados de fuerza y aeróbicos, a otros solamente aeróbicos, a otros solamente de fuerza, y hubo un grupo control. Como ustedes ven en los números, los efectos beneficiosos en la hemoglobina glucosilada, manteniendo las otras variables sin modificar, se vieron para los ejercicios de resistencia o fuerza, en reducción de la hemoglobina glicosilada de 7,48 a 7,18 a los 6 meses, en el ejercicio
aeróbico fue un poco más marcado, de 7.41 bajó a 6.98, y lo mejor se vio en la combinación de ejercicios. De 7.46 se redujo a 6.56% de hemoglobina glucosilada. También se han explorado otras modalidades de actividad física, como esta llamada High Intensive Interval Training, en donde las personas, sujetos, incluidos pacientes diabéticos, está demostrado en ellos, hacer ejercicios intervalados, por ejemplo, bicicleta fija, 1 minuto al máximo esfuerzo, descansar 1 minuto y así repetirlo 10 veces estos ciclos. Esta modalidad, por ejemplo, la de 10 veces hacer 1 minuto y descansar 1 minuto, mostró el mismo impacto en cuanto a la activación de MPK, de otro mediador llamado PGC1-alfa, en igual magnitud que, por ejemplo, 1 hora de ejercicio aeróbico. Todo muy bien, hay evidencia contundente, pero ¿cuál es la realidad? Hace unos años, en un congreso argentino de diabetes, a 937 médicos asistentes al mismo, se les preguntó sobre la frecuencia con que hacían una prescripción sistemática de ejercicio, y reconocieron hacerlo solo el 39% de ellos. Los médicos que no prescribían esgrimieron varias razones, pero analizando cuál era el factor que se asociaba más frecuente al médico prescriptor, era precisamente que el médico prescriptor hacía actividad física. Esto ha sido extensamente observado también en otros lugares, y en este trabajo americano se dice que los médicos que hacen ejercicio es más probable que aconsejen a sus pacientes a hacer ejercicio que los médicos que no lo hacen, con una probabilidad de hacerlo 6 veces mayor. Pero hay otras razones que nos atañen a todos los profesionales de la salud. Esto es la falta de tiempo del médico para indicarlo. Muchos médicos desconocen y no tienen experiencia en este tema. Muchas veces hay prejuicio, muchas veces fundado, del desinterés del paciente y su no adherencia. No reconocer los ejercicios de fuerza como beneficiosos. Casi todos los médicos de esta encuesta que aconsejaban el ejercicio lo hacían en forma verbal. Médicos pediatras y geriatras, que son las poblaciones que más se beneficiarían, son los que menos frecuentemente aconsejaban ejercicio, y esto es común también a nuestra realidad, de que existe nula formación en las facultades de medicina y residencias médicas acerca de los beneficios y la capacidad de indicación de la actividad física. Cuando prescribimos ejercicios, debemos reconocer que el éxito no está siempre de nuestro lado. Algo similar ocurre en la prescripción o en la cesación tabáquica. Si tenemos 100 fumadores, al cabo de un año, 8.8 dejarán de fumar en forma espontánea. Si invertimos 3 minutos, una intervención mínima, esto aumenta a casi 11%. Si extendemos el tiempo de intervención a 12 pacientes por año, al 12%, y si la intervención es más aún, está demostrado que casi un 20% pueden dejar de fumar. Con una óptica similar a la del tabaquismo, la prescripción de ejercicio podríamos dividirla en niveles de intervención de actividad física. Un nivel de intervención mínima, como el de los 3 minutos del tabaquismo, sería el de preguntar y luego sugerir actividad progresiva de 30 a 60 minutos por día, la mayoría de los días de la semana, y reforzar en forma verbal en cada visita. El mensaje a dar en esa intervención es lo reconocido, que para mejorar el control glucémico, ayudar a bajar y mantener el peso y reducir el riesgo cardiovascular, hacer al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado o 90 minutos semanales de ejercicio aeróbico más vigoroso, y distribuir esta actividad en no menos de 3 días por semana y con no más de 2 días consecutivos sin actividad física. Esto es evidencia A. Y que si no existen contraindicaciones, los diabéticos tipo 2 deberían hacer también ejercicios de resistencia, de fuerza, de los grandes músculos, de los grandes grupos musculares, en series de 8 a 10 repeticiones, y esto también es evidencia A. Si nuestra posibilidad de intervención es mayor, podríamos pasar a una intervención intermedia, en donde
no solo el consejo verbal, sino la prescripción escrita con ejercicios aeróbicos y de resistencia ha demostrado tener mejoría en la adherencia. Una nota dirigida al profesor de educación física, un acompañamiento de folletería y alguna estrategia para evaluar la adherencia en visitas futuras. Este es un ejemplo de prescripción escrita en donde enviamos una carta al profesor de educación física presentando al paciente las características del mismo, la capacidad física y de salud, de que no existen contraindicaciones para la actividad que proponemos. En un párrafo siguiente describir lo mismo que verbalmente se le decía respecto a la actividad aeróbica y los ejercicios de resistencia, y establecer un vínculo lo más estrecho posible con el profesor de educación física, tratando de tener un feedback respecto a la evolución del paciente. Una folletería simpática y amable como es la pirámide del ejercicio, en donde la recomendación de todos los días sacar al perro, subir por la escalera, hacer actividades de jardín, dejar el auto lejos, 3 a 5 veces por semana los ejercicios aeróbicos, 2 a 3 veces por semana ejercicios ya de fuerza, máquinas de gimnasio, y en la punta, para hacer el menor tiempo posible todas aquellas actividades sedentarias, sobre todo frente a pantallas. Estas intervenciones pueden resultar efectivas, pero sin lugar a dudas de que la intervención ideal es aquella que involucra a varias personas, un trabajo interdisciplinario, institucional, en donde participen nutricionistas, profesores de educación física, enfermeros, la posibilidad física de hacer reuniones grupales, también que los pacientes puedan acceder a la consulta en forma frecuente, de hacer frecuentes llamados telefónicos, tener herramientas para evaluar la adherencia y calidad de vida, evaluación directa o indirecta de cambios en el fitness cardiorrespiratorio, o sea, medir el consumo de oxígeno, los cambios que se van produciendo a medida que participa de un programa de actividad física. Reuniones grupales con nutricionistas, con profesores de educación física, son sin duda elementos positivos que ayudan a la adherencia al ejercicio. El gol estándar en la medición del consumo de oxígeno es la medición directa de los gases expirados, pero esto es un procedimiento que tiene su costo y que lleva tiempo. Se pueden hacer pruebas para estimar el consumo de oxígeno. Nosotros usamos una que se llama Step Test, que hemos validado en diabéticos tipo 2 y que consiste en subir y bajar la mayor cantidad de veces un escalón de 20 centímetros en este caso, y se realiza una pequeña fórmula que es la frecuencia de veces que subió y bajó por 0.2, que es una constante, nuevamente la frecuencia por la altura del escalón en metros, 0.20 en este caso, por 2 constantes, y eso se le suma un MET, que es el consumo de oxígeno en reposo. O sea, F es frecuencia de subida y bajada en un minuto, HT altura del escalón en metros, y el resting VO2 es un MET. Ejemplo, este varón de 64 años subió y bajó el escalón de 20 centímetros 40 veces en un minuto. Hacemos la fórmula, 40 por 0,2, 40 por 0,2 por las constantes más 3.5, y nos da 30.6 mililitros por kilo y por minuto, lo cual equivale a 8 METs. Con esta evaluación que hace el profesor de educación física, él puede ubicar al paciente en un sujeto con pobre, regular, promedio, bueno, excelente consumo de oxígeno, y de esa manera planificar la actividad física. En este caso, nuestro paciente cae en un valor promedio de fitness cardiorrespiratorio. Con esta información, el profesor de educación física hace la planificación del entrenamiento, que incluye, por supuesto, una entrada en calor y una vuelta a la calma al fin de la sesión, y la incorporación tanto de ejercicios de fuerza, simples, muy simples, y ejercicios aeróbicos que el paciente puede realizar en su casa. Otra consigna que usamos es la de que el paciente adquiera un cuentapasos o la utilización de las aplicaciones de los smartphones para poder utilizarlos, y la consigna de que camine más de 10.000 pasos por día. Es una propuesta muy conocida y que nosotros hemos visto, sobre todo con los cuentapasos, bastante adherencia y
se lo mostramos como si fuese un glucómetro, en este caso el podómetro, también es un elemento que controlamos en las visitas. El ejercicio sin duda es útil en diabetes y es bien conocido que es la mejor estrategia en prediabetes, como lo demostró junto a Dieta el Diabetes Prevention Program. El seguimiento de este programa, que fue realizado en los años 90, ya lleva más de 15 años de seguimiento, y todavía se muestra que el estilo de vida es la mejor estrategia para mantener al sujeto libre de diabetes. Si bien la intervención en la etapa de intolerancia a la glucosa reduce el riesgo de pasaje a diabetes, debemos comprender de que el riesgo de diabetes no se limita a la situación de intolerancia a la glucosa. La intervención claramente ayuda y reduce en un 30 a 60%, haciendo de que el pasaje de 10% por año pueda reducirse a 4 a 6% por año, pero no evita el pasaje. Lo ideal sería que deberíamos intervenir más temprano, pero una intervención masiva más temprana es improbable que pueda llegar a cumplirse. Entonces deberíamos elegir a qué pacientes, a qué personas intervenir con mayor dedicación en etapas más tempranas que las de prediabetes. Tal vez entonces intervenir con estilos de vida en momentos más tempranos, pero ¿en quiénes intervenir? Yo creo que una estrategia muy útil para una prevención temprana de diabetes es el cuestionario del FINRISC. Esta herramienta, que se puede descargar de internet en varias páginas, por ejemplo esta que les pongo acá, que está en castellano, consiste en 8 preguntas. Por ejemplo, en esta mujer de 32 años que me consultaba por una glucemia alterada en ayunas, cuál era su riesgo de diabetes, le mostré este cuestionario, lo hicimos en conjunto. Es una mujer de sobrepeso con 76 kilos y 1,60 m. El perímetro de cintura, no obstante, está por debajo de 80 centímetros. Ella no realiza actividad física 30 minutos en forma cotidiana o 4 horas semanales. Tampoco es consumidora de frutas y verduras todos los días. No toma medicación, no es hipertensa y no toma medicación. Tuvo esa glucemia alterada en ayunas ocasional, y su madre sí es diabética tipo 2. Uno con estas respuestas aprieta acá abajo, hace clic en continuar, y el programa le despliega los resultados. En este caso, esta mujer tenía un puntaje de 14. Uno puede fijarse en la puntuación del FINRISC. Entre 2 y 14 el riesgo es moderado. Esto significa que probablemente una de cada 6 personas con un riesgo similar al suyo desarrollará la enfermedad en los próximos 10 años, y además esta información viene acompañada de las sugerencias en la cual la paciente tenía más cosas por resolver: la pérdida del peso, la realización de ejercicio y el consumo cotidiano de frutas y verduras. Bueno, y a la hora de hacer la prescripción de ejercicio, ¿qué le recomendamos a nuestros pacientes? Por ejemplo, habría que hacer una ergometría. Hay opiniones encontradas en esto. En general, los norteamericanos de Estados Unidos, la ADA y la Asociación Americana del Corazón, no recomiendan la realización de una ergometría previo a la prescripción de actividad física. Sin embargo, otras, como la canadiense y también la Sociedad Latinoamericana y Argentina, recomiendan, y es lo que está en las guías americanas actualmente también, que toda persona sedentaria con diabetes tipo 2 que vaya a iniciar un plan de ejercicio debería hacer alguna evaluación cardiovascular, específicamente una ergometría, si la actividad que va a hacer es mayor a la de una caminata rápida. En este sentido también hay, como les decía, opiniones diversas. Por ejemplo, esta de la Asociación Americana del Corazón, publicada en el 2010,
sugiere que una persona puede utilizar puede salir a caminar, por ejemplo, 10 minutos, 5 días a la semana, pudiendo conversar, que ese sea el límite de esfuerzo. Si esto es bien tolerado durante un mes, pasar a la opción de caminar 15 minutos, pudiendo conversar, a las 4 semanas 30 minutos pudiendo conversar, y si esto es bien tolerado, se le debería sumar a esos 30 minutos 5 días a la semana ejercicios de fuerza 2 veces a la semana. Si en cualquiera de estas etapas la situación es poco tolerada en forma reiterada o hay síntomas preocupantes, bueno, ahí sí ellos sugieren hacer una evaluación cardíaca, pero no de inicio. Como les decía, la ADA hasta el 2009 no proponía hacer screening previo en pacientes asintomáticos. Sin embargo, la canadiense establece que habría que hacer una ergometría en diabéticos previamente sedentarios que van a realizar un ejercicio más intenso que el de una caminata rápida. Otra precaución que tenemos que tener a la hora de prescribir ejercicios es un prolijo examen neurológico. La sensibilidad vibratoria a través del diapasón, colocándolo en el dorso del primer dedo, y que esta percepción de vibración la sienta, y nosotros en la mano podemos seguir percibiendo la vibración y le preguntamos al paciente que nos diga cuándo deja de percibirla. Normalmente uno en la mano la sigue percibiendo 5 a 7 segundos luego de que el paciente deja de percibir. Si hay más tiempo de ausencia de percepción por parte del paciente, uno dice que tiene una hipopalestesia, y si no lo siente en absoluto es una apalestesia. Un elemento importante es la utilización del monofilamento de 10 gramos, donde uno apoya y dobla, no es hacer toquecitos permanentes, sino es apoyar y doblar y preguntarle al paciente en qué momento, cuando perciba el apoyo, que lo exprese. No preguntarle, sino que lo exprese espontáneamente para evitar confusión. Uno lo apoya en el pulpejo del primer dedo, en la base de la cabeza del primer metatarsiano, del tercero y del quinto, esos 4 puntos de un lado y de otro. Entonces, si uno dice que tiene 8 sobre 8 percepciones, esto es lo ideal. Si el número disminuye, uno empieza a tener una disminución de esta sensibilidad táctil. No es que sea contraindicado que esto, pero esta falta de percepción nos obliga a garantizar el uso de un calzado apropiado, a que el paciente se revise con mayor frecuencia. Otra evaluación importante en los sujetos antes de hacer actividad física es palpar los pulsos, y si los pulsos no son palpables o aún palpables, medir la relación tobillo-brazo de presión arterial sistólica a través de un dispositivo Doppler, que no es Doppler imagen, es Doppler ruido, y uno calcula el índice tobillo-brazo tomando la presión arterial sistólica en el tobillo y en la arteria pedia, en la más alta de los dos, y esto lo divide por la presión sistólica del brazo, tomada también con el mismo dispositivo. Normalmente ese cociente tobillo sobre el brazo es valor de 0.9 a 1.1. Si es menor de 0.9 hasta 0.7 es una enfermedad vascular periférica leve, menos de 0.7 moderada y menos de 0.5 severa. Bueno, tampoco es una contraindicación para hacer actividad física. Es más, ya veremos que es el caminar es la principal estrategia terapéutica para mejorar pacientes con claudicación intermitente. La otra evaluación previa que hay que hacer, sin duda, es un examen oftalmológico, y la única contraindicación que existe para el ejercicio es que el paciente presente activamente una retinopatía proliferativa con riesgo de sangrado.
pero si el paciente hace la fotocoagulación, luego sí puede hacer actividad física sin problema. Respecto al edema macular hay discusión, pero en general no es una contraindicación para la realización de actividad física, sobre todo en la retinopatía proliferativa. La no realización de ejercicios de fuerza isométricos con levantamiento de pesos, estos serían los ejercicios menos convenientes para esta condición. En el año 2017-18, no recuerdo bien, Congreso Americano de Diabetes, asistí a esta reunión, este simposio de ejercicio y complicaciones de la diabetes, esperando ver que me digan en qué complicaciones no debería hacer ejercicio. Por ejemplo, en la enfermedad arterial periférica, cuál sería la limitación, o en la neuropatía, cuál sería la limitación, o en la retinopatía, cuál sería la limitación. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que justamente era todo lo contrario, es los beneficios que el ejercicio tiene en reducir la progresión e incluso mejorar la evolución de ciertas complicaciones micro y macro. La doctora McDermott hizo esta presentación donde, en primer lugar, en los pacientes con enfermedad arterial periférica, los objetivos terapéuticos son el uso de estatina para reducir eventos cardiovasculares, la cesación tabáquica, la terapia antiplaquetaria y la presión arterial. Y desde el punto de vista del ejercicio, o del tratamiento, aparte de prevención de factores de riesgo, es ejercicios supervisados, en algunos casos la necesidad de revascularización cuando hay lesiones tróficas o dolor de reposo, y la medicación. La única medicación actualmente aprobada, ya la pentoxifilina ha caído en desuso, la evidencia no es fuerte. La que más sobrevive todavía es el cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, es un vasodilatador y tiene propiedades antiagregantes, y provee un modesto beneficio del cerca del 40% en la distancia realizada en la cinta, y como efectos adversos, cefalea, palpitaciones, diarrea, mareos, y una contraindicación serían los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca clínicamente comprobada, ¿no? De las estrategias de ejercicio para mejorar la actividad periférica, la enfermedad arterial periférica, la que más ha sido estudiada son los ejercicios supervisados, 3 veces a la semana, de 30 minutos de sesión de duración, y el objetivo es caminar hasta la máxima distancia a la cual aparezca el dolor. Entonces, si esto se repite todos los días, la distancia va creciendo paulatinamente. Y estos programas han sido validados cuando tienen una duración de 6 meses. Pero también se propone que los ejercicios hechos en casa, no supervisados, tienen evidencia bastante buena y son razonables de prescribir sin necesidad de tener que ir a un gimnasio especial. E incluso los cambios en el treadmill, en caminar, si bien son mejores en los ejercicios supervisados, esta prescripción para que los haga en la casa también tiene un beneficio significativo comparado con los controles. Esto es la distancia total. Fíjense que incluso los ejercicios hechos en casa lograron mayor distancia en este test que se llama de los 6 minutos. ¿Qué distancia pudieron recorrer en 6 minutos? Y fueron incluso mejores que los ejercicios supervisados. ¿Y cuál es la prescripción para hacer actividad física, caminar en las personas que tienen enfermedad arterial periférica? Digamos, indicar que hagan al menos 3 o mejor todavía 4 a 5 días a la semana, comenzando con 10 a 15 minutos
e incrementando semanalmente 5 minutos. El objetivo, por supuesto, es la mayor cantidad de caminar en 6 minutos y la mayor cantidad de tiempo caminando sin dolor. Monitorear los progresos y, desde el punto de vista de la actividad, es monitorearlo a través de llamados telefónicos para que esta actividad en casa sea. Lo otro que también la doctora McDermott mostró, que no solamente los ejercicios aeróbicos como caminar, sino los ejercicios de fuerza e incluso realizados con los brazos podría mejorar la capacidad de caminar de los enfermos con enfermedad arterial periférica. No serían tan efectivos, pero sí mejoran la distancia y también mejoran la calidad de vida. En este trabajo, cambios en 6 minutos realizando sujetos con enfermedad arterial periférica y que participaban teniendo sí o no claudicación intermitente. Los ejercicios de fuerza por lo menos no se deterioran como el grupo control solamente, comparados con el treadmill. Cambios en sujetos que no tenían o que tenían claudicación intermitente pudieron ser logrados en la distancia que pudieron recorrer. Los ejercicios de fuerza se asemejaron a los ejercicios aeróbicos de caminata en poder aumentar esa distancia. Este es un estudio que ella mostró de 104 pacientes. Los randomizaron un grupo a hacer ejercicios ergométricos de los miembros superiores, como si fuese una bicicleta de los brazos, a otro grupo con una bicicleta ergométrica de las piernas, ejercicios ergométricos, y un grupo control. Y a las 24 semanas se hicieron mediciones cada 6 semanas. Y qué distancia pudieron lograr y el tiempo hasta el momento en que aparezca la claudicación. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, tanto los sujetos que hicieron ejercicio de las piernas, estos que están acá arriba, como los que hicieron ejercicios con los brazos, mejoraron la máxima distancia de caminar comparándolo con el grupo control. O sea, el solo hecho de hacer actividad física en otra parte del cuerpo mejoró la capacidad de caminata. ¿Y a qué podría esto? El mecanismo podría estar relacionado con la mejoría del consumo de oxígeno, esa variable tan importante que, a pesar de que no se usaron los músculos para caminar, el usar músculos de otros territorios mejoró también la capacidad para caminar. En ese mismo simposio, como les dije, además de enfermedad arterial periférica, también algo que me sorprendió fue el tema de neuropatía. En este trabajo, en esta presentación, estuvo la doctora Patricia Cluding, que mostró un trabajo que ya habían hecho anteriormente, en donde a 17 pacientes con neuropatía dolorosa se les hizo ejercicios aeróbicos de caminar y de resistencia, y vieron no solamente score del dolor o de síntomas, sino que también buscaron ver la inervación de fibras nerviosas intraepidérmicas. Son fibras muy pequeñas que no pueden ser detectadas por los estudios electrofisiológicos. Entonces, la mejor forma es hacerlo a través de biopsias. Entonces, ellos vieron una disminución de los síntomas significativa y un aumento en el número de fibras estas intraepidérmicas luego de haber hecho la actividad física, como que el ejercicio promovió el desarrollo de una mejor inervación. Y a partir de este estudio han iniciado en el año 2017 este trabajo que se llama ADAPT, y que en un solo centro van a reunir a 140 pacientes, a la mitad de los cuales durante 18 meses de intervención intensiva, a la mitad y a la otra mitad como un grupo control, y lo que se va a valorar precisamente va a ser nervios intraepidérmicos en la biopsia de piel,
se va a ver calidad de vida, síntomas y signos de neuropatía, el fitness cardiorrespiratorio, la función física y el comportamiento sedentario y algunos otros parámetros de inflamación y metabólicos. Los pacientes que participan son sujetos de 30 a 75 años, diabéticos tipo 2 con leve a moderada neuropatía periférica y que están bajo tratamiento con un médico de cuidados primarios. Y los criterios de exclusión son que haya otras causas de neuropatía, alcoholismo o drogas, que tenga una historia de una úlcera y que tenga alguna contraindicación para hacerse la biopsia de piel o hacer ejercicio, o que tenga una obesidad mórbida más allá de 45 de índice. Este protocolo ya ha sido publicado y está todavía en marcha, todavía no ha sido terminado y esperemos ver qué impacto el tema del ejercicio. Fíjense que los de cuidado estándar le van a hacer dieta y ejercicio por 20 minutos y una sesión de consejos. En cambio, el grupo intensivo, los ejercicios van a ser supervisados en un gimnasio, también van a tener una prescripción de actividad en la casa, una evaluación del comportamiento sedentario y evaluación. Y acá está el protocolo, que es interesante. Durante los 18 meses que dura el estudio, al tratamiento intensivo, los primeros 3 meses son ejercicios supervisados 2 veces por semana, aeróbicos de resistencia y tai chi, es un ejercicio de equilibrio, el tai chi lo utilizan mucho, y en la casa hacer 150 minutos semanales de caminar y ejercicios de balance, de estabilidad y de fuerza. Cómo van a evaluar el comportamiento sedentario y les ponen un recordatorio vibrotáctil, o sea que cada media hora o cada una hora los induce a que se movilicen. También consejo nutricional. Luego del 4.º mes, el ejercicio supervisado será una sola vez a la semana. Se le coloca una banda en la muñeca para detectar movimiento. Y también un monitor datos de vibrotáctil para recordarle que tiene que moverse. Bueno, bajo esa estrategia van a evaluar eso que les dije. Y finalmente, en ese mismo simposio, el doctor Loprinzi, que fue el que condujo esta parte, mostró muchos trabajos en donde cómo el ejercicio reduce la progresión de la retinopatía diabética. Mostró varios trabajos y revisó la literatura y mostró claramente que los pacientes que hacen actividad física tienen menor tendencia a desarrollar retinopatía. ¿Se acuerdan o habrán visto el estudio Look-Ahead? El estudio Look-Ahead es un estudio que se evaluó en diabéticos tipo 2 bajo un grupo de estudio que se les hizo dieta y ejercicio para reducir el peso y para aumentar el fitness cardiorrespiratorio durante 4 años, y luego había que evaluar eventos cardiovasculares, infarto, mortalidad cardiovascular. Este estudio se terminó antes de tiempo porque no hubo, según los autores, beneficio en ese objetivo primario, que era la reducción de infartos, eventos cardiovasculares duros. Tanto en un grupo como en el otro, como eran pacientes con poco impacto cardiovascular, hubo pocos eventos, entonces la diferencia no alcanzó a ser significativa. O sea que el estudio se termina diciendo que no hubo reducción de eventos cardiovasculares, pero hubo cambios en muchos aspectos. En el Look-Ahead, por ejemplo, los pacientes que estaban en el grupo de intensivo consumían menos hipoglucemiantes, menos sujetos tuvieron que iniciar insulina, menos consumo de estatinas a igual valor de lípidos, menor disfunción eréctil, mejor calidad del sueño y otros tantos parámetros que se evaluaron, entre ellos la función renal y los ojos. Hubo una reducción significativa del 14% en el riesgo de retinopatía diabética con la intervención intensiva en el estilo de vida.
La intervención consistía en 170 minutos de caminata diaria y una dieta con la idea de bajar 7 a 10% del peso corporal. Y fíjense en lo que hace a lo renal, el Luke Head en los riñones y el beneficio en los ojos. Hubo un 31% de reducción de desarrollar, no hubo muchos casos, pero fue significativo, de desarrollar enfermedad renal crónica. Estos parámetros de caída del filtrado glomerular, la aparición, el aumento de la albuminuria o de la proteinuria, también eran elementos que se vieron con menos frecuencia en el grupo intensivo, acá en rojo, que en el grupo que había participado del grupo control. Fuera de la diabetes tipo 2, en diabéticos tipo 1, este estudio, en 18.000 diabéticos tipo 1, compararon la incidencia o la prevalencia, llamémosle, en un corte transversal, dividiendo a estos 18.000 en sujetos que hacían más de 3 veces actividad física versus los que hacían una o menos. Y ustedes ven acá que los que hacían actividad física 3 veces por semana tenían mejor hemoglobina glucosilada, menos frecuencia de cetoacidosis diabética, menos frecuencia de hipoglucemias severas con coma en diabéticos tipo 1. Y en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, había menos índice de masa corporal, menor frecuencia de dislipidemia y de hipertensión arterial, y como lo mismo que se vio en diabéticos tipo 2, también las personas que hacían actividad física tenían tendencia a tener menor nivel de albuminuria y menor frecuencia de retinopatía diabética. De forma similar, nosotros evaluamos en Mendoza a 415 sujetos con diabetes tipo 1 y también podrán leer acá algunos beneficios, unos significativos, otros no, pero que numéricamente son distintos entre aquellas personas que hacen actividad física 3 veces por semana versus las que no hacen o las que hacen 1 o 2 veces. El beneficio en cuanto a la frecuencia con que había mayor cantidad de sujetos en este grupo que tenían hemoglobina glicosilada por debajo de 8, era más frecuente, aunque no significativo, tener un LDL menor de 100. El índice de masa corporal también fue menor. La frecuencia de obesidad fue menor a medida que hacían actividad física, como la circunferencia de cintura. Había menor frecuencia de tabaquismo en los dos grupos de mayor actividad física. Menor frecuencia de cetoacidosis vimos, aunque esto no fue significativo. Tampoco hubo más frecuencia de hipoglucemias severas. Y lo que vimos, aunque tampoco alcanzó significación estadística, es que había menor frecuencia de microalbuminuria entre que hacían 3 veces por semana versus los que no hacían actividad física, y menor frecuencia de presencia de retinopatía. Entonces tenemos que entender de que la diabetes es un continuo y que la intervención, si la hacemos cuando el paciente está en etapa de intolerancia a la glucosa, la reducción va a ser del 30 al 60% en el pasaje a diabetes, los estudios de prevención. Y deberíamos, por lo tanto, empezar mucho. Entonces, como resumen, podemos decir que el sedentarismo es un estado inflamatorio crónico, que más del 60% de los argentinos tienen un comportamiento extremadamente sedentario, que por cada MET de aumento del fitness cardiorrespiratorio, sepamos que hay una reducción de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y no cardiovascular del 25%, que la insulinoresistencia aumenta con el peso y con el sedentarismo, y no tanto con la edad. El fitness es mejor que el fatness, y que el ejercicio y el ingreso de glucosa al músculo aumenta el ingreso de glucosa al músculo en forma independiente de la insulina a través de la activación de sistemas enzimáticos y de quinasa como la AMP quinasa.
aumenta la síntesis de mediadores de la acción de la insulina y del GLUT4, aumenta el número y función de las mitocondrias a través de sustancias como el llamado PGC1-alfa y claramente reduce la grasa ectópica. Que existen miocitoquinas, interleuquina 6, efectos diferentes según fuente y condición. O sea, si sale del músculo no es lo mismo que salga del macrófago. Del músculo sale en forma episódica con cada episodio de actividad física, a diferencia del macrófago donde sale en forma crónica. Es distinto el efecto de estas dos fuentes de interleuquina 6. Que existen beneficios múltiples del ejercicio endurance. El ejercicio es realmente la verdadera polypill. Que existen efectos sinérgicos de los ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza, junto con los ejercicios aeróbicos. Que existen modalidades, como les mostré, el High Intensive Interval Training, que es mejor la prescripción escrita que el consejo oral. Que debemos educar a pacientes, pero también a los alumnos en nuestras facultades y a los profesionales de la salud. Que nosotros como médicos debemos hacer mucho ejercicio físico por nosotros mismos y por nuestros pacientes. Que hay distintos niveles de intervención, pero al menos hagamos el mínimo. Mejor un intermedio e ideal sería trabajar en forma interdisciplinaria como les mostré. La intervención con estilos de vida, ejercicio particularmente, es capaz de demorar en un 30 al 60% de los prediabéticos la conversión a diabetes, pero aún actuando en esta situación, el desarrollo de diabetes sigue siendo frecuente. Necesitamos actuar antes, probablemente el mayor impacto actuando más temprano en estilos de vida, aplicando herramientas como el FinRisk, sean útiles para reducir esta pandemia de sedentarismo, de obesidad y de diabetes. Muchas gracias.